The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. México no va a cerrar la frontera ante la solicitud del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la migración. Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Los planes de deportaciones masivas del presidente electo Trump enfrentan la posibilidad de múltiples retos. Uno de los principales, el logístico, que su equipo planea resolver reasignando agentes federales. El presidente electo ha prometido deportar ante todo a quienes han cometido crímenes, pero ahí enfrenta otro reto, pues los datos de las cortes de inmigración apuntan a una muy baja proporción de inmigrantes con esas características que pudieran ser deportados de inmediato. Entre sus principales promesas de campaña están las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. El 57% las aprueba y un 43% las rechaza. En la lista inicial estarían migrantes con órdenes de deportación vencidas y pandilleros. Pero activistas están preocupados por el efecto psicológico que el plan está causando también en las familias. Y le dije, pues, dos temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros. Somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos. Pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse. Hoy es un día negro para la historia de la inmigración estadounidense porque las deportaciones masivas más grandes que han ocurrido en los Estados Unidos están ya a punto de comenzar. Ha, de hecho, empezado ya el preparativo para esto. No es una exageración, no es una especulación tampoco. Ya en unas horas, en estos momentos, los agentes de ICE están preparados para la deportación más grande y comenzará precisamente aquí, en Chicago. En Chicago van a arrancar la operación, porque incluso ya tiene un nombre esto, se llama la Operación Safeguard, que es una operación diseñada para marcar el inicio de la política más agresiva que se ha visto de deportaciones en la historia de los Estados Unidos a cargo de la nueva administración que estará comenzando en unos momentos ya de Donald Trump. Desde que tomó protesta, ya lo vimos en el intro, como presidente había amenazado con esto, incluso reiteradamente ha llamado a los inmigrantes ilegales o irregulares, mejor dicho, animales. Yo estoy leyendo aquí sus comentarios, por supuesto, algunos de verdad que no tienen desperdicio. Dice José Pino de las Casas, en esta estoy con trompetas, animales. Considera que los inmigrantes irregulares son animales. Parece que Supremacista Blanco 1487 tiene un nombre muy mexicano como para hacer estos comentarios tan racistas, ¿no? Y parece que está un poquito brown, digamos, dirían mis hijos, para ser tan racista, ¿no? Pero miren, amigos, es el problema de este tipo de discursos inflamatorios, y es que son contagiosos. Son contagiosos, y de hecho por eso en su base de electores más férreas, por supuesto, no José Pino de las Casas, Pérez, Hernández, estoy hablando de personas, por supuesto, estadounidenses, de toda la vida, de este tipo de estadounidenses que creen mucho en la política de Donald Trump, supremacistas blancos, personas que apuntan contra la migración, y es un discurso que vende, ¿no? Esto es no es ya un rumor lo que estamos hoy viendo a punto de comenzar, ya es, amigos, una realidad que pues estamos viendo que se está arrancando en estos momentos y que, bueno, pues va a estar explotando precisamente en Chicago. El primero en reportar esto ha sido NBC News. Como pueden ustedes ver en pantalla, el impacto va a ser brutal de lo que va a ocurrir en unos momentos. Si estás en Chicago y no tienes un estatus regular, yo te recomendaría que prestes mucha atención a esto, si tienen familiares también, si conocen a alguien ahí, porque la preocupación, amigos, créanme, es muy necesaria, no es algo alarmista, es que esto ya, según los distintos medios estadounidenses, está
ocurriendo, incluso tienen un plan muy claro, repito, un plan con un nombre. Ya están preparándose en múltiples ubicaciones en Chicago y este va a ser el blanco de las redadas que, según estos documentos, se van a extender durante varios días, pero ha comenzado aquí. Y ojo, porque esto no se limita solamente a Chicago. Muchas fuentes internas están señalando que hay ciudades como Filadelfia, también se estaría hablando de Los Ángeles, de Denver, incluso hasta el propio Washington, D.C., que van a seguir el mismo patrón de esta operación. Ahora les digo cuál va a ser el modus operandi, pero es decir, no solamente va a ser Chicago lo que estaría comenzando a partir de estos momentos, ya es un operativo nacional en toda regla. Y bueno, pues el objetivo, según Trump, va a ser sacar del país a los animales, como él les llama, a los criminales, como él les llama, que han entrado ilegalmente. Ya lo vieron ustedes en el intro de este podcast, cómo se refiere Donald Trump a los inmigrantes irregulares, olvidándose que él mismo proviene de una familia de inmigrantes y que su esposa es una inmigrante de primera generación, no nació en los Estados Unidos. Pues bueno, esas son sus palabras, ¿no? Pero aquí viene la primera gran contradicción de Trump, porque miren, el mismo sistema no está preparado en estos momentos para manejar la magnitud de las deportaciones que Trump está planeando. Ahora mismo, incluso en los centros de detención de ICE en Chicago, pues no tienen ni siquiera una sola cama disponible. Y a nivel nacional apenas se habla de que hay espacio para 34,000 personas. Entonces, el propio Tom Homan, que es el nuevo zar de la frontera de Trump, dice que necesitarían al menos 100,000 camas disponibles pues para cumplir apenas los objetivos iniciales de este plan de deportación. Entonces, ¿cómo piensan manejar esto? Esa es una de las grandes preguntas que nadie ha respondido. Vaya, ni siquiera el equipo de transición de Donald Trump ha podido responder esta gran duda. Ahora, y yo creo que es muy importante saber por qué Chicago es el primer lugar donde estarían empezando en unos momentos ya las deportaciones masivas de Donald Trump. ¿Por qué Chicago y no Texas o Florida? Y esto es muy importante porque Chicago, que tiene una enorme población migratoria, pues va a ser el primer campo de pruebas, el laboratorio de lo que estaría haciendo la nueva administración de Donald Trump con esta estrategia para ver si les funciona. Este documento que están reportando ya varios medios de comunicación, como pueden ver, está revelando las ubicaciones específicas en esta filtración en donde se van a hacer estas deportaciones masivas en un primer momento, que después se espera que se extiendan a todos los Estados Unidos. Oficialmente se dice que va a durar hasta una semana este plan inicial, que es como una prueba para ver si les funciona. Los mismos agentes están admitiendo que las fechas podrían incluso ser más de una semana o cambiar sobre la marcha, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Esto no se va a quedar aquí. Otras ciudades, repito, también van a extenderse después de una semana de prueba. Las siguientes serían Filadelfia, sería Denver, repito, sería Los Ángeles y estaría Washington, D.C., que están en la lista de objetivos prioritarios de Donald Trump. Todo esto forma parte de una ofensiva muy agresiva, pensada pues para impactar simbólica y políticamente y lanzar ese mensaje de que Trump está cumpliendo su promesa de campaña con un éxodo, con un apocalipsis de deportaciones. Incluso el mismo Trump dijo en una entrevista recientemente que estas deportaciones van a comenzar apenas tome protesta y esto ya está ocurriendo. Entonces, sus palabras exactas en ese momento fueron: tenemos que sacar a los criminales que han venido aquí ilegalmente de nuestro país. Nada más que aquí ya se están comenzando a cuestionar qué es lo que esto va a causar a la economía estadounidense y a los propios Estados Unidos, que van a pegarse un tiro en el pie. Miren, según el Departamento de Agricultura, y nada más vamos a comenzar con esto para que vean ustedes cómo se van a pegar un balazo en el pie, el 40% de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos, adivinen qué, son inmigrantes indocumentados. Esos a los que Trump llama animales. Bueno, debería de pensarlo 2 veces antes de seguirlos llamando así, porque ¿saben lo que eso significa en términos reales? Significa que casi la mitad de las personas que cultivan, que cosechan y que procesan los alimentos de los estadounidenses, pues son
inmigrantes irregulares y van a desaparecer a partir de unos momentos, si realmente Trump logra cumplir su promesa, ¿no? Entonces, si realmente hace esto, ¿qué va a pasar si desaparece a la mitad de la fuerza laboral agrícola de los Estados Unidos? Cifras conservadoras. Cuando el Departamento de Agricultura dice 40%, no tiene un número exacto porque pues, son inmigrantes irregulares, muchos de ellos. No hay un registro, no hay manera de saber exactamente la cifra exacta. Seguramente si dicen 40%, podríamos estimar que esa cifra puede ser el 70% incluso. No estamos hablando entonces solamente de un número menor. Estamos hablando de literalmente del pan de cada día de los estadounidenses. Si deportan a todos estos trabajadores, el impacto va a ser brutal. Brutal en términos del costo de la comida de los estadounidenses. Un ejemplo claro. Por ejemplo, en el 2011, ¿no? ¿Qué pasó en el estado de Georgia? Lo decíamos ya en otro podcast, cuando el entonces gobernador Nathan Deal aprobó una ley estatal muy dura precisamente contra los inmigrantes indocumentados. Este es un clarísimo ejemplo de lo que va a pasar, ¿eh? En esa ocasión, más de 11,000 trabajadores agrícolas pues tuvieron que dejar los campos de Georgia. ¿Qué pasó con los cultivos? Literalmente se pudrieron porque no había estadounidenses que quisieran cosecharlos. No a ese precio. Entonces, las pérdidas económicas de ese momento se estimaron, fíjense, en $140 millones nada más en ese año. Fue un verdadero apocalipsis, un balazo en el pie para los estadounidenses. Todo, pues porque no pudieron reemplazar a esos trabajadores agrícolas, como algunos políticos decían, que pues seguramente iba a haber de inmediato muchos estadounidenses que estuvieran pues dispuestos a cubrir estos empleos. ¿Y cuál fue la dura realidad que ellos vivieron? Pues que esto nunca pasó, que realmente no estuvieron dispuestos a cubrir estos empleos en lo absoluto. Y entonces las consecuencias se vieron de inmediato para ellos mismos. Ahora, si trasladamos este ejemplo al ámbito nacional, usando la lógica nada más, si el 40% de los trabajadores agrícolas conservadoramente, que yo creo que podría llegar hasta el 70%, desaparecieran de la noche a la mañana, pues ¿qué va a pasar cuando el estadounidense quisiera comprar tomates, huevo, leche, los productos de la canasta básica, frutas, verduras, carne? Pues eso se va a disparar, amigos, conservadoramente, suponiendo en las cifras más alegres 25%. Pero muchos expertos dicen que esa cifra pudiera llegar al 50%. Entonces imagínate que en este momento vas a comprar una charola de carne en $100 y mañana, por la gracia de Trump, esa charola te cuesta $150 de un día para otro. Eso, amigos, eso sería un error no de diciembre, un error de enero versión estadounidense. Nosotros conocemos algo así llamado el error de diciembre en México bajo otras circunstancias muy diferentes, pero imagínense cómo impactaría esto en la economía. ¿Quién va a pagar esos $50 de incremento? Yo no. Lo va a pagar el estadounidense promedio. Tampoco lo va a pagar el deportado, ¿eh? El deportado no va a pagar, pero sin ni su boleto de regreso. Lo va a pagar el que ya está de por sí lidiando con una inflación que pues va y promete ir de mal en peor, ¿no? Ya salió el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, bueno, virtualmente, ¿no? A decir que no se descarta el riesgo de una inflación. Entonces, no son solamente el tema de los alimentos. Cuando hablamos, amigos, del tema migratorio, de los inmigrantes indocumentados, pues también estamos hablando, por supuesto, de los que construyen casas, de los que trabajan en limpieza, de los que cuidan a los adultos mayores en Estados Unidos, de los que manejan la industria de los sectores que realmente sacan adelante a la economía estadounidense. Si los deportan a todos en Chicago y después en todas estas ciudades, amigos, va a ser un verdadero éxodo la manera en la que empiece la administración Trump. La construcción se va a caer, el cuidado de la salud, el campo. Les decía yo del ejemplo de Georgia, pero si vemos, por ejemplo, lo que ocurrió durante la administración de George Bush, cuando todas esas redadas se hacían en las fábricas de procesamiento de carne en el 2006, y pasó lo que les digo. Finalmente el precio de la carne se disparó a las nubes por esto.
Y esto nada más es otro caso de lo que se espera en las siguientes horas que vaya a pasar, ¿no? Cuando se implementó, por ejemplo, en el 2011 esa ley, la HB 56, que era una de las leyes más duras que se habían registrado contra los inmigrantes indocumentados, bueno, pues lo que pasó, repito, es que las cosechas se quedaron ahí pudriéndose. Y esto, amigos, es algo que se avecina en unos momentos. Un resultado, en aquel entonces se hablaba de $10 millones de pérdidas, de un mercado laboral totalmente desestabilizado, de una crisis en este sector. Y eso apenas es la punta del iceberg, porque si las deportaciones masivas siguen y se extienden además a otro tipo de sectores, pues vamos a ver una verdadera crisis en la industria hotelera, en los servicios de limpieza, en los cuidados domésticos, en todo. Según incluso datos del Pew Research Center, aproximadamente el 7% de los trabajadores de algunas industrias que se consideran que estarían a salvo también tienen inmigrantes indocumentados, es decir, están por todos lados, incluso en labores de oficinas, Por eso el impacto, amigos, político va a ser brutal en todos los sectores si inician estas deportaciones masivas, como ya se está amenazando en estos momentos, y esto pues va a impactar finalmente a los mismos que votaron por esta medida. Así que cuando Trump dice que estas deportaciones van a comenzar en unas horas, muy rápido, apenas comience a sentarse en la silla de la Casa Blanca, que eso es ya, hoy, pues la pregunta no es solamente qué va a pasar con los inmigrantes que regresen a sus países. Pues bueno, muchos de ellos, por cierto, ya tienen una casa que se construyeron a donde regresar. Muchos de ellos pues hicieron un ahorro, muchos no. Pero bueno, la pregunta no es qué va a pasar con ellos, la pregunta es qué va a pasar con Estados Unidos si ellos se van. Porque si algo nos ha enseñado ya esta historia en Georgia, en Illinois, pues es que el costo de estas políticas siempre terminan siendo un balazo en el pie para los estadounidenses. La verdad, amigos, es que necesitan más de los inmigrantes irregulares de lo que ellos aceptan que necesitan. Son trabajadores en la sombra, trabajadores que ellos explotan, y esto es algo que les encanta a las grandes industrias. Lo van a pagar los estadounidenses, este chiste de Trump, y ¿saben qué? Lo peor no es que lo van a pagar los estadounidenses, lo peor para ellos es que lo van a pagar y en abonos. Pues Trump está de vuelta a la Casa Blanca y el mandato que lo va a caracterizar es paz y seguridad. Es la nueva apuesta de Donald Trump. Es una frase que suena hermosa porque el mundo realmente lo necesitaba después de un Biden que casi lleva al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. El problema es que para muchos, especialmente para los religiosos, esta combinación de palabras es bastante preocupante. Dicen que esto les recuerda nada más y nada menos que a un pequeño detalle. A esas profecías bíblicas de cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. ¿Saben qué es lo peor? Que si se fijan no es solamente una cosa religiosa. Es que algo no cuadra, no solamente en el tema religioso, sino que Netanyahu realmente no está contento con este acuerdo. Es decir, aunque se está hoy percibiendo un ambiente de paz, pareciera, amigos, más bien la antesala de una explosión que está por venir. Ya estamos viendo cómo, por ejemplo, la extrema derecha en Israel está viendo esto como una traición. Ni hablemos, amigos, de la industria armamentista que no está nada feliz con esta pausa en los conflictos. Pero miren, más allá de todo eso, hoy hay una frágil paz en Palestina. Y esto es algo que le está dando la vuelta al mundo, pero hay muchísimos motivos para preocuparnos. Festejos en Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, tras el inicio del alto el fuego entre Israel y Hamás, luego de más de 15 meses de guerra. La tregua comenzó casi 3 horas después de lo acordado, pero incluso antes de que entrase en vigor, miles de desplazados palestinos cargados con sus enseres se lanzaron a la carretera en el norte y en el sur de la franja.
para volver a sus hogares. En Jabalia, en el norte del territorio y escenario de una intensa operación militar israelí desde octubre, los habitantes encontraron un paisaje desolador. Destrucción masiva, indescriptible, sin antecedentes. Es una guerra injusta y criminal, pero con la ayuda de Dios, con nuestra voluntad, fe y fuerza, reconstruiremos y viviremos. En Rafah, en el sur, el panorama era similar. Todo fue destruido, no queda nada, es como si hubiera habido un terremoto. El acuerdo fue negociado durante meses por los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos. De todas formas, el gobierno de Benjamín Netanyahu aclaró el sábado que se trata de un alto el fuego provisional y que Israel se reserva el derecho de reanudar la guerra. Y el domingo el canciller israelí advirtió que si Hamás permanece en el poder en Gaza, la inestabilidad regional podría perdurar. No hay futuro de paz, estabilidad y seguridad para ambos lados si Hamás se mantiene en el poder en la franja de Gaza. Según el texto acordado, en la primera fase de la tregua de 42 días, 33 rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023 serán devueltos a Israel. En el mismo periodo, 737 prisioneros palestinos serán liberados de las cárceles israelíes, según el Ministerio Israelí de Justicia. Durante esta primera fase de la tregua se negociarán las modalidades de la segunda, que debería permitir la liberación de los últimos rehenes. La tercera y última fase estará dedicada a la reconstrucción de Gaza y la devolución de los cuerpos de los rehenes fallecidos en cautiverio. El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 comportó la muerte de 1.200 personas en Israel, la mayoría civiles, según un recuento de la France Press basado en datos oficiales. De las 251 personas secuestradas ese día, 94 siguen como rehenes en Gaza, y de estas 34 habrían muerto según el ejército israelí. En respuesta al ataque del 7 de octubre, Israel emprendió una campaña aérea y terrestre en la franja de Gaza que se cobró la vida de al menos 46.900 personas, principalmente civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables. Pues ya lo vieron, la discusión en estos momentos en Israel es paz, estabilidad y seguridad. Bueno, esto realmente acaba de pasar hace unas horas, domingo 11:30 de la mañana, hora local. Ya oficialmente se puso en marcha esta tregua que no veíamos venir apenas hace unas semanas. Era imposible hablar más que de guerras, guerras, guerras. Ahora el tema es paz y seguridad. Paz, estabilidad y seguridad, dice el ministro de Finanzas israelí. Por cierto, no lo dicen nuestros amigos en AFP, pero hay una declaración del propio ministro de Economía israelí que dice que si Netanyahu preserva esta paz, él mismo va a derrocar al gobierno para reanudar la guerra. Entonces, este acuerdo, por cierto, fue mediado por Egipto, por Qatar y por el mismo Estados Unidos, y es un primer paso. Como bien se dice, no es el fin de la guerra, pero es un paso, y eso es bastante, ¿no? En esta primera fase, que va a durar 42 días, pues ya se habla de que Hamás va a liberar a 33 rehenes israelíes. A cambio, Israel va a soltar a 1.890 prisioneros palestinos, casi 2.000 personas, ¿no? Y aquí es donde empieza ya la discusión, porque esto no es solamente un intercambio de prisioneros, es un reflejo de lo complejo que es este conflicto, las tensiones que aún están muy, muy lejos de resolverse. Pero lo más interesante, amigos, es cómo llegamos hasta aquí, porque esto no es algo que Biden haya podido lograr en su administración, pero sin ni de chiste, ¿eh? Y créanme, parece que hubo algunos intentos, pero Netanyahu jamás obedeció a Biden. No mientras Biden estuviera en la Casa Blanca, bendito sea Dios, otro torpe menos en el mundo, se va Trump, se va Biden, y bueno, pues ahora podemos descansar un poco. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque Biden nunca logró, y esa es una realidad, imponer una presión real. Y Netanyahu pues aprovechó la debilidad de Biden para jugar su carta secreta precisamente con esta excusa de seguridad nacional. Ahora
La imposición de la nueva Casa Blanca es paz y seguridad. Y básicamente no pudo Biden mover un solo dedo en contra de esto. Trump, en cambio, pues llega, incluso antes de sentarse en la oficina oval, con este pragmatismo. Según varios medios de comunicación, lo que hizo fue hablarle directamente a Netanyahu, pero hablarle en su idioma, y no me refiero al hebreo, me refiero al idioma de poder, al idioma de conveniencia. Le manotea la mesa y le dice: aquí los huevos no son al gusto. Entonces, ¿esto es lo mejor que vas a tener o te vas? Y vamos a controlar la narrativa para que te vayas. Porque además, Israel no soporta más a su primer ministro. Esto, por cierto, lo dice Trump después de que se aceptara el planteamiento de este acuerdo, en donde pues le hace manita de puerco a Netanyahu, como decimos en México. Y bueno, pues ahora ya estamos viendo, por cierto, los primeros frutos de este acuerdo, que apenas acaban de pasar hace unos momentos, la liberación de los primeros rehenes israelíes. El ejército israelí dijo que las 3 rehenes liberadas por Hamás el domingo estaban con sus fuerzas en la franja de Gaza. Se trata de Emily Damari, Romy Gonen y Doron Steinbrecher, capturadas durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Según el ejército, a su llegada al territorio israelí serían sometidas a una evaluación médica inicial. Hamás indicó por su parte que las rehenes fueron entregadas a la Cruz Roja en la Plaza Al-Saraya, en el oeste de la ciudad de Gaza. Por cierto, ahí pudieron ustedes ver a los cientos de milicianos de Hamás. Hamás nunca desapareció, sigue más vivo que nunca. Bueno, ahora, como pueden ustedes ver, el hecho de que estén ahí presentes estos paramilitares o miembros de Hamás, pues quiere decir que esto no quiere decir que algo se haya logrado. No se acabó con Hamás, Hamás ahí sigue. Tampoco quiere decir que se acabó la guerra, ¿no? Esta tregua pues acaba de comenzar, pero pues ahora estamos viendo un movimiento muy importante que está lejos de cambiar todo, porque lo que sí está haciendo esto de alguna forma pues es calmar las aguas, aunque sea por un breve momento, ¿no? Después de 15 meses de bombardeos sin parar, después de una devastación total y absoluta, pues ahora estamos viendo digamos, cómo se concreta esta primera fase, en donde Hamás va a liberar en los siguientes momentos a 33 rehenes israelíes. Es lo que tiene que hacer. Israel tiene que soltar a 1,890 prisioneros. ¿Es un intercambio justo? Bueno, depende a quién le pregunten. En Israel están criticando mucho esto. Los críticos de Netanyahu están diciendo que Israel ha perdido la guerra, que este es un fracaso total, que ha tenido que ceder demasiado a cambio de poco, pero es parte del ajedrez geopolítico. Si le preguntas, por ejemplo, al lado palestino, te van a decir que las consecuencias fueron brutales, porque en realidad costaron más de 48,000 vidas inocentes, la gran mayoría mujeres y niños. Pero lo interesante de este acuerdo, amigos, de alguna manera, es no solo el intercambio que estamos viendo aquí, sino cómo se llegó hasta este momento, porque Biden intentó sin ningún éxito concreto hacer algo siquiera parecido a esto. Netanyahu no quiso ceder un solo milímetro en las demandas de Joe Biden. Entonces, afortunadamente eso se acaba, y fíjense, mágicamente se acaba la administración de Biden y todo el mundo empieza a hablar de paz, ¿no? No solamente empieza a hablar de paz, sino que finalmente se llega al cese al fuego de este conflicto en Palestina. Se está hablando de lo mismo en estos momentos también en Ucrania. Zelensky sabe que está perdido y bueno, pues entró en un callejón sin salida. Hoy se está dando cuenta de eso y finalmente solo hay un destino para él. Pero bueno, en gran parte todo esto es gracias a que vemos ya la entrada en escena y la salida, gracias a Dios, de Joe Biden. Y ya la dinámica mundial está cambiando. Trump no llega con una bandeja de plata a decirle a Netanyahu: toma todo este dinero, ¿qué más quieres de mí? Bombas, subvenciones, no. Lo que sí llega manoteando la mesa, llega exigiendo, metiéndole mucha presión a Netanyahu en donde más le duele, que es en su cabeza política. Y Trump no solamente le da este ultimátum de: no te estoy preguntando si quieres una paz, te estoy ordenando que la paz se va a firmar.
le da también, si cede a esto, pues la promesa de un respaldo político y la posibilidad de seguir ahí. Pero también le está ofreciendo Donald Trump, según varios analistas, una joya de la corona, que es la anexión de Cisjordania. Entonces es algo que Netanyahu y el sionismo han buscado por muchísimos años y que Trump estaría a punto de concederle si las cosas marchan según el plan bajo las reglas y condiciones que Trump está imponiendo, ¿no? Como algunas garantías, por ejemplo, de mantener el control de que Israel no perdió del todo y que ganó algo, en este caso Cisjordania y su reconocimiento. Y entonces Netanyahu de alguna manera entiende que no tenía más que aceptar porque es la única opción que le estaba dando Donald Trump y con Trump, repito, los huevos no son al gusto. Y Hamás, bueno, pues con Hamás la cosa es bastante diferente. Trump juega la carta de esto es lo mejor que van a conseguir, esto o la destrucción total. Entonces, digo, ya habíamos visto de por sí que Gaza era un desastre en absoluto, más de 48,000 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, 110,000 palestinos heridos, una destrucción que ya lo vieron ustedes y lo están viendo en las imágenes sobre Líbano, sobre Palestina, y jamás estaba en una posición en la que francamente seguir resistiendo solo iba a empeorar las cosas. Para todos, pero por supuesto ellos estaban pagando el costo más alto, el pueblo palestino. Y bueno, el hecho de que le pongan sobre la mesa la liberación de 2,000 prisioneros palestinos, pues también no es poca cosa. Para ellos esto es un mensaje de victoria en una causa en la que, por cierto, pues parece quien termina cediendo más en el intercambio finalmente es Israel. Ahora, no es que Trump haya hecho esto solo, pero sí que movió sus cartas con Qatar, con Egipto, que tuvieron un rol clave en todo esto. Qatar, que es muy cercano a Hamás, Egipto, que tiene un papel muy estratégico en la región. Y bueno, pues lograron sentar a ambos en la mesa y aceptar lo que Biden nunca logró, pero sí ni en sus mejores sueños que aceptaran. Hasta la misma CNN, y eso ya es mucho decir, está diciendo que los enviados de Qatar y Egipto estuvieron días encerrados en reuniones con los negociadores en Doha por instrucciones de Trump, cada uno empujando a su lado hasta que Trump manotea la mesa, ¿no? Ojo, repito, esto no significa que todos estén contentos. La extrema derecha en Israel pues está furiosa. El ministro, incluido el ministro Itamar Ben-Gvir, renunciaron ya en protesta a este acuerdo que ellos llaman un acuerdo de rendición para Israel. Ellos están diciendo que Israel ha perdido la guerra y que esto es una prueba de eso. Los mismos ministros israelíes que hoy están renunciando al gabinete de Netanyahu. Netanyahu cierra este trato con muchas críticas y Hamás, bueno, está también bajo mucha presión. Muchos en Gaza se están preguntando si este intercambio realmente justifica todo el sufrimiento que vivieron. Ya desde el inicio pues hay movimientos muy importantes. Este domingo, como vieron ustedes en el clip, 3 mujeres israelíes fueron liberadas. Los nombres de las jóvenes que ustedes vieron es Romi Gonen, de 24 años, Emily Damari, de 28 años, y Doron Steinbrecher, de 31 años. Son las 3 mujeres que llevaban 471 días secuestradas como rehenes de Hamás. A cambio, 90 mujeres palestinas salieron prisioneras de Israel en intercambio con estas 3 israelíes. Entonces, parece un simple intercambio, ¿no? Pero la verdad es que detrás de esto hay algo muy complejo porque por cada rehén liberado, Hamás obtiene a un grupo de básicamente 30 palestinos en este primer intercambio, ¿no? Eso pues no solo los está fortaleciendo políticamente, sino que también está reforzando mucho su posición en la mesa. Y si esto a algunos les está pareciendo en Israel, por eso la queja un trato desigual, bueno, lo que viene les está escandalizando más, porque resulta que por cada mujer, por cada niño o anciano rehén, Israel va a liberar a 30 presos palestinos. Por los 9 rehenes enfermos van a ser liberados 110 presos por cada uno. Y si, bueno, también aquí hay algo controvertido porque también cuentan los cadáveres. Los cadáveres de los rehenes también van a recibir intercambios por prisioneros vivos, por los cuerpos de las víctimas de esta primera fase, ¿no? Entonces, Israel se ha comprometido ya a liberar a 1,000 detenidos en Gaza en esta fase.
Esto incluye palestinos que fueron liberados en el 2011 como parte del famoso intercambio de Gilad Shalit y posteriormente fueron vueltos a detener, pero este acuerdo pues no estaba siendo bien recibido por todos los sectores. En Israel, Benjamín Netanyahu hoy está bajo mucho fuego político. Repito, 3 ministros ya le renunciaron, dicen que esta tregua es una vergüenza, una humillación para Israel. Según ellos, aceptar esta negociación es una muestra de debilidad y que perdieron la guerra, que no pudieron obtener una victoria en Palestina. Es lo que dicen los ministros israelíes que hoy renuncian, No lo digo yo, así que bueno, yo les estoy diciendo la información porque veo que algunos se están apasionando en el chat. No fue mi renuncia la que está sobre la mesa, tampoco mis palabras es la razón por la que le están renunciando a Netanyahu. Y bueno, era una situación, amigos, que ya se veía venir, era cuestión de tiempo. Hoy se está hablando, repito, ya en el mundo de una nueva fase con la salida de Joe Biden. Con esta tregua inicia un nuevo conflicto de paz, de estabilidad y de seguridad. Paz y seguridad es lo que están diciendo. Esto, por supuesto, está trayendo muchísima polémica en todos los sectores porque este acuerdo pues está despertando bastante en el juego geopolítico. Seguramente no será el fin del conflicto. Vamos a ver si conocemos algo de Medio Oriente. Es que los conflictos aquí jamás se acaban. Así que seguramente vamos a estar hablando mucho más de esto en los días siguientes, pero por lo pronto, amigos, ya están las primeras reacciones del mandato que comienza hoy, domingo, de Donald Trump. Apenas se sienta y sí que ha logrado cumplir con alguna de las promesas que había hecho, por cierto, con la más difícil, con la más difícil porque Trump había prometido que iba a acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. Bueno, pues esas 24 horas ya comenzaron a correr. Si Trump cumple su promesa, mañana deberíamos de hablar del fin de la guerra en Ucrania y de paz y seguridad mundial. Hoy, por lo pronto, ya se está hablando de paz, estabilidad y seguridad en Palestina, de esta preocupación, del pacto que se ha hecho de un cese al fuego temporal con Israel. Entonces, bueno, pues vamos a ver si logra cumplir con su objetivo Donald Trump. Díganme ustedes en el chat qué opinan, pero hay que reconocerle que fue un buen comienzo. Esto es algo que ni en sus mejores sueños durante la administración de Biden se hubiera logrado. Amigos, quiero que vean esto que trae CBC Canadá porque dice alguien en el chat, vi el título y me parece una broma. Vean ustedes lo que trae CBC Canadá. Cortar el petróleo es la opción nuclear de Canadá. ¿Qué significaría si esto sucediera? Para que estemos todos en la misma sintonía, amigos, CBC, este medio que les estoy mostrando, es el medio público, el medio oficial del gobierno de Canadá. Es algo así como la BBC del Reino Unido, es decir, no estamos hablando de rumores o de teorías locas, estamos hablando ya de una fuente oficial respaldada por el mismo gobierno canadiense que de alguna manera está poniendo sobre la mesa sus opciones más fuertes, hasta la posibilidad más grave. Ojo, no es, por supuesto, no es para nada una amenaza menor, es lo más fuerte que tiene Canadá. Es una declaración de guerra económica frontal que, por supuesto, tira a desestabilizar a los Estados Unidos si Donald Trump persiste con su plan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si Trump quiere jugar a la guerra comercial, parece que Canadá ya se lo está tomando no solo muy en serio, sino que ya está, como dice la nota de CBC Canadá, usando su opción nuclear más poderosa, cortar y encarecer las exportaciones de petróleo para los Estados Unidos. Si esto no es una amenaza real, entonces yo no sé qué podría espantar a Donald Trump. Ya no hay, amigos, en este punto una división interna, ya no hay una consideración de Canadá de creo que se nos estaría pasando la mano, esto sería demasiado, no, ya no es un rumor de que esto está en la mesa, ya es algo oficial, es un tema político, es un tema económico. Ahora, ¿se imaginan ustedes el desastre que va a causarle a Trump si
Trudeau y Canadá decide cerrarle el grifo del petróleo por completo a los Estados Unidos? Amigos, esto es mucho más grande y serio de lo que parece. Así que miren, vamos a mostrar algunos datos que trae la misma CBC porque para que lo titulen así es que es algo muy grave. Canadá exporta unos 4 millones de barriles de petróleo diarios. 4 millones de barriles de petróleo que se van a los Estados Unidos. Entonces, no es cualquier cifra. Además, fíjense, no estamos hablando de cualquier tipo de petróleo, es crudo pesado, es el tipo de petróleo que las refinerías de Estados Unidos necesitan para funcionar porque no pueden procesar otra mezcla. Miren, no sé si yo les comenté en alguna ocasión, yo tuve la oportunidad por 3 años de trabajar en Pemex Refinación en México. Entonces, algo que es clave, digo, no nada más en las refinerías de México, en cualquier lugar, cada crudo, cada mezcla tiene ciertas características y las refinerías están diseñadas para procesar cada tipo de crudo. No es que puedas meter un crudo al azar. Las refinerías de Estados Unidos, precisamente que se diseñaron entre los 80 y los 90, estuvieron fabricadas para trabajar con petróleo pesado. Fíjense, ¿saben de dónde? Alguien podría decir que de Canadá. No. Originalmente fueron diseñadas para trabajar con el crudo pesado venezolano, porque en ese momento pues parecía que el mundo se iba a quedar sin petróleo ligero. Luego viene la caída de Venezuela y por supuesto el auge de arenas bituminosas en Alberta. Canadá se convierte entonces en el principal proveedor de este tipo de crudo y la realidad hoy es que Venezuela está fuera de la lista de Estados Unidos como primer proveedor de crudo pesado y entonces esas refinerías canadienses simplemente no tienen ya otro destino que los Estados Unidos en su mayoría. Bueno, ¿qué pasaría si Canadá decide cortar el suministro o imponerle tarifas a las exportaciones del petróleo? El petróleo de los Estados Unidos, amigos, y este sería un golpe nuclear, por eso la nota se titula así, porque sería, estamos hablando de una guerra comercial y estamos hablando de la opción nuclear, de la opción más poderosa que tiene Canadá. Porque si decide realmente cortar las rutas del petróleo para los Estados Unidos es un gran sabotaje a la economía estadounidense. Estamos hablando de que en Estados Unidos la cifra de la gasolina se iba a disparar. Por supuesto, con la gasolina se iba a disparar el transporte en los Estados Unidos, todo lo que depende de esto. Incluso hay muchos estudios ya oficiales de la Universidad de Stanford que están mostrando cómo nada más con esta maniobra canadiense se estaría hablando de un aumento de 10 centavos por galón en la gasolina en las primeras horas, ¿no? Pero para que tengan una idea, en las primeras horas estaríamos hablando de un 0.6% de aprobación que se caería en los márgenes de Trump. Parece que no sería mucho por hora. Imagínense un aumento de 50 centavos o incluso $1. Eso sería un golpe directo para Trump, que ya enfrenta de por sí una economía muy difícil, lo platicábamos con Alba hace un rato, y como, ojo, no es que Canadá quiera entrar en una guerra comercial, sino que esto es una respuesta directa a las amenazas de Trump de imponer tarifas a productos canadienses. Y aquí está lo interesante, porque Trudeau no está solo apuntando a la economía de los Estados Unidos, no es solo él. Está atacando directamente a los estados republicanos y Canadá ya está considerando en este momento imponer tarifas adicionales a productos claves como no solamente hacer este sabotaje petrolero. Si ustedes saben que algo les duele a los Estados Unidos es el petróleo y el dinero. Aparte, les está pensando poner aranceles al jugo de naranja, al acero, al papel higiénico. ¿Por qué estos productos en específico? Bueno, pues porque son productos que golpean estados claves como Florida, que son bastiones republicanos de Donald Trump, que necesitan mantener el apoyo a su favor en los niveles de aprobación. Y Canadá importa, para tener una idea, 360,000 toneladas de naranjas al año. Bueno, la mayoría de esas naranjas vienen de Florida. Entonces, si Canadá impone tarifas o busca proveedores alternativos, como por supuesto en América Latina sobran quien pueda proveer
esas naranjas que se cortarían de Florida, pues eso afectaría directamente a la economía de los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que también estarían considerando impulsar golpes a industrias estratégicas estadounidenses como el acero, y eso afectaría a todo el medio industrial de los Estados Unidos. No solamente una guerra comercial, ya estaríamos hablando de que Canadá ya está considerando, literalmente se podría decir así, un sabotaje a la economía estadounidense como represalia a la estridente medida de Trump y, por qué no decirlo, a sus continuos insultos, ¿no? Ahora, si hablamos del contexto político interno de Canadá, pues no todo el país está de acuerdo con esta estrategia porque muchos canadienses siguen pensando que es demasiado duro, que sería tanto como hacer colapsar a la economía estadounidense en una medida así. Por eso se considera como una opción nuclear, ¿no? Porque Alberta, por ejemplo, depende exclusivamente de las exportaciones de petróleo. Entonces, con estas medidas, es cierto, se podría causar un daño, yo diría, irreparable a la economía estadounidense, pero el daño a la provincia de Alberta también sería devastador si no se encuentran rutas de suministro alterno, precisamente para quien pueda comprar ese petróleo. Ahora, si algo nos ha enseñado Rusia, por cierto, es que petróleo siempre se necesita en el mundo y siempre habrá quien te lo compre. Esa es una realidad. Alberta está muy preocupada por eso se ha causado mucha división precisamente entre Alberta y el resto de Canadá por esa opción, pero repito, si algo nos ha enseñado el caso ruso es que el petróleo siempre encuentra salida. Y bueno, Trump es un maestro también en explotar estas divisiones que hoy está viendo en Alberta y quiere usar esto a su favor. Pero aquí está el detalle, si Trump logra unificar a Canadá en su contra, que créanme que eso ya lo hizo, pues Estados Unidos estaría en serios problemas. Y una realidad, amigos, es que en estos momentos aquí en Canadá, todo mundo, o me atrevería a decir que el 98% de los canadienses no pueden ver a Trump en la televisión con esos discursos tan estridentes, tan insultantes a la soberanía canadiense. Entonces, no se trata solamente de petróleo. Parece que Trump se ha estado rodeando de enemigos, ha estado soplándole al fogón y pensó que esos enemigos nunca iban a responder porque se iban a pues temblar de miedo. Y bueno, no solamente no los dobló, sino que ahora está viendo como grandes aliados como Canadá, que es uno de los proveedores claves no solamente de petróleo, sino también de electricidad para muchos de los estados del norte de los Estados Unidos. Hablamos, por ejemplo, de Nueva York, que está aquí luego cruzando la frontera. Nueva York depende muchísimo de la electricidad que genera Canadá, especialmente durante el invierno. Y justo ahorita aquí afuera estamos, Alba, me parece que menos 18. Menos 18 grados. Entonces, sí, por supuesto que es una cuestión en donde es de vida o muerte la dependencia del crudo que necesita no solamente del petróleo, sino también de la energía que le provee Canadá. Entonces, si Canadá decide cortar o si decide encarecer ese suministro, pues millones de estadounidenses van a quedarse sin luz o van a enfrentar fracturas de electricidad astronómica. Esto, amigos, es literalmente como jugar con fuego para Donald Trump. Y mientras todo esto está pasando, pues hoy el ya presidente de los Estados Unidos sigue vendiendo esta idea de que es un líder del pueblo, que es un líder que puede conquistar o tomar Groenlandia, invadir Canadá, anexar Canadá, invadir el Canal de Panamá, renombrar el Golfo de México como el Golfo de América. Pero seamos amigos, seamos honestos, amigos. El populismo de Trump es pura fachada. Hoy vimos a un Trump durante su inauguración en donde, miren, ¿quiénes estaban en las gradas VIP? Vean eso. No sé si tuvieron oportunidad de ver la inauguración, la toma de protesta de Trump, pero ahí estaban nada más los CEOs de Apple, de Amazon, Coca-Cola, Disney. Ahí no estaban los trabajadores que Trump dice representar. Y mientras Trump está organizando galas para sus amigos millonarios, pues el estadounidense promedio está viendo cómo suben los precios de los alimentos, está viendo cómo su bolsillo y muchas subvenciones del Estado, bonos, vales, etcétera, pues están a punto de desaparecer.
y se están quedando precisamente sin estos cupones de los que tanto dependen. Y bueno, pues ahora estamos viendo aquí la caída de una popularidad de Donald Trump, en donde pues ya esto, Alba, nos estaría mostrando un duro revés, y esta nota precisamente nos está mostrando que la paciencia canadiense se ha agotado. Sí, veía un comentario de una persona que pone ahí varias veces algún tipo de comentario, valga la redundancia, en la que dice, siempre hablas mal de Estados Unidos y nunca hablas de lo malo de Canadá. Y mencionaba ciertos detalles, como del Freedom Convoy y de las inundaciones y todo. Amigo, todo eso nosotros ya lo documentamos, ya son videos que lo hemos hablado. Muchísimas veces hemos hablado de todo lo malo que tiene Canadá, porque tiene muchas cosas malas. Inclusive, has de ser también algunos de los que cuando decimos lo que no está bien dentro de Canadá, has de ser alguno de los que viene y dice, es que eres un malagradecido, regrésate a tu país si no te gusta. Bueno, este también es mi país y lo hemos dicho hasta el cansancio, todo lo malo que tiene Canadá, todo lo que se tiene que cambiar. Canadá es un gran país, es un maravilloso país, pero como todo paraíso, también tiene cosas malas. Tiene un primer ministro que aunque ya dimitió, sigue sentado en la silla hasta que se nombre el próximo primer ministro interino para llamar a las elecciones, que ha sido lo peor que le ha pasado a Canadá en su historia. Hay una deuda enorme, como nunca la había habido antes. Él recibió la oficina con 2 billones de dinero en caja, por decirlo así, y está dejando al país con 72 billones de deuda. Está una inflación terrible, el desempleo también está muy alto, la cifra de homeless que hay, las personas sin hogar. Nunca había habido en la historia de Canadá tantas personas sin hogar, nunca había habido en Canadá, en la historia de Canadá, tantas personas recurriendo cada mes a los bancos de alimento para poder asegurarse de poder llevar comida a sus mesas. Esa es una realidad que no se puede ocultar. Nosotros hablábamos de las horas que habíamos estado hace poco por una situación médica con mi hijo y alguien en los comentarios me dijo, tú no vives en todo Canadá, eso es mentira. Qué bueno, me da muchísimo gusto que mucha gente en Canadá no haya tenido el problema de estar 5 horas en la sala de espera. En mi experiencia, la primera vez fueron 5 horas y la segunda vez para obtener un diagnóstico con mi hijo estuvimos casi 12 horas esperando en la sala de espera entre lo que no hacían una u otra cosa. ¿Por qué? Porque hay pocos doctores. Ese es otro problema de Canadá. Pero cuando vemos este tipo de cosas, es cierto que muchos dicen Canadá depende de la economía de Estados Unidos. Sí, también como la economía de Estados Unidos depende de sus aliados y sus socios comerciales. Entonces, si tú decides ponerle a tus aliados o a tus socios comerciales impuestos, por decirlo así, aranceles, ellos van a responder y Canadá hoy está respondiendo de esta manera. Alguien decía, estás haciendo videos a lo loco y poniendo videos a lo loco. Bueno, podrías poner de nuevo el screenshot de la nota como la están manejando los medios internacionales. Ahí están. Medios estadounidenses lo están manejando de la misma manera, la bomba nuclear de Canadá, porque saben la opción nuclear de Canadá, porque así la están viendo en Estados Unidos, porque es un golpe fuerte. No, Alba, y además déjame decirte, sí que es una opción que también involucra una opción nuclear, porque bueno, estamos hablando de energía nuclear también involucrada en esto, no nada más de la energía que se produce en Niágara. Muchas partes de los Estados Unidos dependen también de esto y también hay que entender algo, que cuando dice aquí nuestro amigo David Ferraz, gracias por tu comentario, dice Canadá será de la Unión, la pregunta es de qué unión, porque Alba, apenas hace unas semanas estábamos hablando de una unión contra Rusia, todo Occidente unido contra Rusia. Parecía que esto se iba a enfilar al siguiente objetivo, iba a ser China, ¿no? Y Biden estaba al mando el tucochino, el Todos Unidos contra los chinos, ¿no? Pero sí, esto se ha desviado. Sí, no, de hecho veía yo a una persona que es muy reconocida internacionalmente en cuanto a la geopolítica, a opiniones geopolíticas, y a mí me asombró mucho que sacara una cifra y que dijera que el 60% de los canadienses estamos de acuerdo en unirnos a Estados Unidos. No. Hay muchísimos foros, se llama esa nota, ¿no? Only en Canadá es un grupo de Facebook y han puesto muchos así encuestas de ustedes estarían de acuerdo, amigos, pero ni el 10% de los canadienses se quieren unir a Estados Unidos. Entonces,
Depende de a quién le preguntes. A lo mejor si le preguntas a un residente temporal o a un residente permanente, te pueda decir que sí. Pero el canadiense de toda la vida, que ha nacido aquí, que es segunda o tercera generación, ellos no se quieren unir a Estados Unidos. Ellos ven a Canadá como algo completamente distinto a la doctrina estadounidense, a lo que conciben ellos como Estados Unidos. Claro, y ya pasábamos, ¿no? El discurso que hace poco mencionaba una miembro del Parlamento, en donde decía, bueno, realmente la sensación del canadiense es que no quieren unirse a Estados Unidos, como porque querríamos. A ver, si es cierto, esperamos 12 horas por la salud de nuestro hijo, finalmente lo operaron y eso ya está pagado en nuestros impuestos. Si hubiéramos vivido en Estados Unidos, en este momento estaríamos sacándole una segunda hipoteca a la casa para ver si así pagamos la mitad de la cuenta del hospital. Amigo, a ver, cada país tiene sus puntos buenos y malos, pero por favor. Por cierto, regresando a este tema de la toma de protesta de Trump, en donde les decía que enfrente en los lugares VIP había solamente CEOs de las grandes corporaciones, estaba yo leyendo un dato, no sé si sabían que en esta inauguración Donald Trump recaudó $300 millones nada más en boletos VIP para sus eventos, de la venta de estos boletos. Y bueno, ¿eso cómo ayuda al estadounidense promedio? Pues no lo hace, ¿no? Lo que sí está haciendo es desestabilizar a América del Norte con su guerra comercial, con sus amenazas de deportaciones masivas que van a terminar lacerando la economía de muchos estados. El primero seguramente será Chicago, con una falta de estrategia económica real, en donde, como tú dices, hoy vemos, pues de nuevo, Alba, que incluso Canadá está considerando su opción más poderosa que tiene para regresarle el golpe a Estados Unidos si es que Donald Trump sigue por ese camino. No solamente el ingreso de la venta de boletos VIP, que según medios oficiales estadounidenses superó los $300 millones, hoy son buenas noticias para los bolsillos de la familia Trump y sobre todo de los grandes poderosos que estuvieron sentados en el frente, como siempre. Digo, nada más se pasa en el chicle. Durante Biden ganó mucho la industria militar, hoy serán otros los que ganen. La industria militar afortunadamente va a perder porque las guerras en el mundo se están desescalando y eso no le conviene al mundo, eso nos conviene a nosotros, pero en términos reales del beneficio para el estadounidense promedio, pues eso no le beneficia en nada, ¿no? Por cierto, aquí también es donde entra México, porque fíjense que Canadá está en la mira de Trump, pero México no se queda atrás. Trump ha amenazado ya con imponerle tarifas igual, lo mismo a Canadá que a México, y México está siendo en estos momentos, digamos, más lastimado, o el nivel de amenaza es mayor para México del que es para Canadá, porque no solamente es en términos económicos, también estamos hablando de en términos sociales, con la amenaza de deportación de millones de trabajadores indocumentados, y eso pues va a significar un golpe también fuerte, no solamente para México, lo decíamos esta mañana, para la economía estadounidense, va a ser un desastre total. Estados Unidos depende de unos 11 millones de trabajadores indocumentados a los que Trump veíamos en la mañana como terrible, llama animales, ¿no? A seres humanos, pero no reconoce que esos 11 millones de inmigrantes pues generan $60,000 millones en impuestos cada año. Entonces, que se vaya despidiendo de $60,000 millones en impuestos, porque esos trabajadores también son los que sostienen sectores claves de la economía estadounidense, la agricultura, la construcción, los servicios. Y si Trump empieza con esas deportaciones masivas, pues no solamente va a destruir a todas esas industrias de los Estados Unidos, sino que también va a disparar los precios de los alimentos y la vivienda por el lado del territorio estadounidense, y por el lado del territorio mexicano va a destruir a las empresas estadounidenses que se asientan allá, imponiéndoles tarifas para que vendan productos de vuelta a los Estados Unidos. Es decir, esto finalmente, lo decíamos esta mañana, Alba, va a terminar siendo un balazo en el pie para ellos mismos. Sí, porque también como hablábamos hace un momento en mi canal, el nuevo secretario del Tesoro que está proponiendo Donald Trump está diciendo que tienen que renovar el programa fiscal que echó a andar Donald Trump en el 2017. Si no lo renuevan a finales de este año, la clase media de nueva cuenta, la clase media estadounidense es la que va a sufrir porque se les van a ir los impuestos a las nubes. Por supuesto, en esa excepción fiscal que hizo Donald Trump en el 2017,
fue permanente para las empresas, pero no para la clase media y para la clase obrera trabajadora. Entonces, si no la renuevan, y es lo que quieren hacer ahora, si no la renuevan, se va a venir la alza de impuestos más alta que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Janet Yellen, que es la del Tesoro, que va saliendo, dice que no se puede renovar porque entonces va a haber un déficit de $4 billones para el 2034 y que de por sí Estados Unidos tiene en este momento la deuda por las nubes y que si le agregamos esto, pues que es una bomba de tiempo. Pero también lo decíamos, tuvieron 4 años para encontrar una salida y no la dejaron, no la buscaron y ahora le están dejando a Donald Trump una bomba de tiempo y entonces vemos como por un lado se están dando jalones, pero al final del día todos los políticos están buscando cómo llevar agua para su molino. Y mientras ellos están llevando agua para su molino, hay otros detalles que cuando sale el presidente electo, que ya en unas horas es el nuevo presidente de los Estados Unidos, sale y hace sus declaraciones de que le va a poner aranceles a México, que le va a poner aranceles a Canadá, que le va a poner aranceles a China. Eso impacta directamente en su economía porque lo que entra a Estados Unidos es mucho más costoso. Entonces, depende en gran medida de China para las autopartes. Les guste o no, es algo que todo el mundo depende en gran medida de muchas piezas que se producen y se fabrican en China. Y si tú le pones un arancel, lo único que va a pasar es que esos productos van a ser más caros. ¿Para quién? Para la gente normalita como nosotros, para la gente de a pie que no tiene las grandes empresas y que no tiene los presupuestos que tienen Elon Musk Claro. o Jeff Bezos. Bueno, pero incluso ellos van a sufrir, porque déjame decirte algo que nadie está mencionando. Sabemos que en el mundo hay una lucha por tierras raras, ¿no? Entonces, el otro gran golpe que está preparando Canadá, y lo pueden ver ustedes en esta nota, por eso se hace esta apología, ¿no? Es el tema de los minerales críticos, porque resulta que Canadá es un proveedor clave en metales valiosos como el níquel, el litio, que necesita mucho Elon Musk, el cobalto, que son esenciales pues para la fabricación de baterías. Entonces imagínate, tenías 2 lugares de donde sacar el litio. Bueno, uno es África, que ya está bajo el control ruso, sí. El Sahel, el otro era el Donbass, que también está bajo el control ruso, y tenías Canadá y te estás peleando con ellos. Es decir, te estás peleando con la de la cocina. Necesitaba de esas tierras raras. Entonces, si Canadá, que era la única opción que le queda, o es la única opción aún que le queda a Estados Unidos para obtener estas tierras raras y minerales a fácil acceso, decide encarecer o de alguna manera limitar el acceso a estos recursos para los Estados Unidos, pues va a ser un colapso que va a traer una crisis tecnológica también en Washington. No solamente se está convirtiendo esto ya en una guerra comercial, a todas luces ya es una batalla por el control de los recursos del futuro. Y fíjense, aquí viene yo creo que lo más interesante, porque Estados Unidos no tiene alternativas viables, esa es la realidad. Las importaciones de Venezuela, por ejemplo, que podría procesar ese crudo, lo tienen sancionado, se pelearon con ellos. Podría hacerlo con Rusia, se pelearon con ellos. El otro que los tiene es Irán, se pelearon con ellos. Irak, pues sí, tal vez pueden hacerlo, pero hasta eso, recuerden que ahí están las milicias chiitas y el grado de riesgo es mucho mayor. Entonces, reemplazar lo que Canadá provee y reconfigurar toda la infraestructura estadounidense para adaptarse a otras fuentes, pues eso va a tomar décadas. Y no solamente es el tiempo que les va a tomar, les va a costar miles de millones de dólares. Y mientras todo eso pasa, ¿quién creen ustedes que va a pagar el precio? Pues el estadounidense promedio, que ya de por sí en estos momentos está lidiando con precios altos, con una economía inestable. Y no nos confundamos, si Canadá opta por esto, no quiere decir que la economía estadounidense se va a arruinar, que eso es cierto, y que la canadiense va a florecer. No, todos nos vamos a arruinar. Esa es una opción, como que 2 por 2 son 4, que todos perdemos, en lugar de un escenario como lo era el TEMEC, en donde todos ganábamos. Y por eso ahora estamos viendo cómo esta guerra comercial ya se está convirtiendo literalmente, Alba, en una verdadera carnicería comercial. Sí, así es. Veía un comentario de un amigo que decía, Canadá necesita una nueva clase política que defienda sus intereses y que defienda su país. Y sí, efectivamente, eso es
lo que se necesita. Nosotros lo decíamos en su momento, la presidenta de México salió, sacó la casta, hizo unas declaraciones sumamente elegantes, unas declaraciones sumamente fundadas defendiendo al país, y el de aquí, el primer ministro canadiense tomó el avión, se fue a Mar-a-Lago, a la residencia de Donald Trump, a ver si lo recibía, porque sin invitación, sabía que tenía una reunión, tomó el avión, llegó, lo hicieron esperar, porque por supuesto no tenía invitación, tampoco avisó que iba, pensó en su pequeño mundo burgués, es la persona más importante del mundo, y pensó que Donald Trump lo iba a estar esperando en su casa, en su sala, para hablar con él. Pues sí, lo metió para humillarlo, para decirle gobernador de Canadá. Lo metió para humillarlo, y regresó como perrito con la cola entre las patas, porque no logró nada, solamente fue a humillarse y a humillarnos. Exacto. A humillarnos. Entonces dices, había maneras mucho más inteligentes, maneras diplomáticas, maneras de mantener un poco de presencia, claro. Y hoy vemos que salen estas. Y sí, efectivamente se necesita un golpe de timón en Canadá, y ese, por supuesto, no lo puede dar Justin Trudeau. Y pues de su partido no se asoma nadie que pueda dar ese golpe de timón, porque medio partido estaba inmiscuido en su gabinete de gobierno, y no hicieron un papel horrible, hicieron un papelón de lo más detestable que ha tenido la segunda al mando, Freeland. No, y hoy sale Freeland y dice que la única razón por la que ella se fue es porque Trump le tenía miedo. Oigan, a esa señora ni en su casa le tienen miedo, nadie le tiene, bueno, es buenísima para meternos en los problemas fiscales que tenemos ahora en Canadá, los problemas económicos, la enorme deuda que le ayudó a su compadre Justin Trudeau a crear, pero nadie le tiene miedo, la señora no impone, la señora se fue a Alberta, rentó un carro, y lo que hizo fue obtener un ticket por ir a exceso de velocidad, pero eso fue lo más notorio de su carrera, y de ahí en fuera solo salía a dar la cara cuando Justin Trudeau tenía que sacar a una mujer, porque estaba metido en un argüente muy fuerte y tenía que sacar a una mujer para que la prensa fuera más suave con ella. Entonces ella era la que le lavaba la cara a Justin Trudeau. Lamentablemente, ¿no? ¿Sí? Lo percibían así, fue la acusación, pero por lo pronto, amigos, hoy estamos viendo cómo ya está subiendo muchísimo esto, escalando mucho de tono. Es cierto, digo, de los males en peor, hoy estamos hablando de cómo está escalando una guerra comercial y no una guerra bélica, como en tiempos de Biden, pero no por eso deja de ser desastroso, porque lo hablábamos como algo que estaba del otro lado del mundo, y ahora lo hablamos porque, pues, como yo siempre digo, no es lo mismo verla venir que sentirla llegar, y ahora la está usted sintiendo llegar, licenciada, y eso es lo ¿qué pasó? Y ahora eso es lo peor, ¿no? Que nos toca en nuestra economía. Y bueno, pues esta sí nos va a doler más, ¿no? Amigos, muchas gracias por unirse a nuestros podcasts de dominguito. Fíjense que estoy sudando porque aquí la bella Alba hizo un chilatole. Mole de olla, mole de olla. Qué rico estaba, no podía dejar el plato, y tenemos el en vivo. Entonces, con su permiso, vamos a seguir comiendo mole de olla, y nos vemos mañana con más información. Hasta mañana.